de FERS Electroingenio. Bien, les voy a compartir otro video que es con respecto a las resistencias en paralelo. Espero que este tema les sea de gran utilidad y ayuda para cuando realicen cálculos, para que analicen los parámetros de lo que es la corriente, el voltaje, la resistencia equivalente con respecto a un circuito con resistencias conectadas en paralelo. Bien, comenzamos con este gran tema. Cuando se conectan las resistencias en paralelo, la resistencia total equivalente debe ser siempre menor que cualquiera de las resistencias parciales. En un circuito en paralelo, la resistencia total será igual a la inversa de la suma de las inversas de las resistencias, ¿sí? Esto quiere decir que la resistencia equivalente será igual a 1 entre la suma de la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2 más la inversa de la resistencia 3. Y la unidad de la resistencia va a ser en ohms. De aquí decimos que para calcular la corriente en el circuito aplicamos la ley de Ohm. En este caso la corriente en la resistencia 1 será igual a voltaje 1 entre R1. Para la corriente 2 va a ser igual a V2 entre R2 y la corriente 3 va a ser igual a V3 entre R3. La corriente total va a ser igual a la suma, en este caso en el dibujo que se muestra, como estamos manejando tres resistencias, será igual a la suma de las tres corrientes. Y también para calcular la corriente total del circuito va a ser igual al voltaje total entre la resistencia total, ¿sí? La unidad de la corriente va a ser en amperes. En un circuito con conexión de resistencias en paralelo se va a caracterizar porque el voltaje total va a ser igual al voltaje de la resistencia 1, va a ser igual al voltaje de la resistencia 2 y va a ser igual al voltaje de la resistencia 3, ¿sí? La unidad del voltaje será el volt y este se caracteriza pues porque el voltaje es igual. En este caso el voltaje es el mismo en las tres resistencias. Bien, ya que vimos las fórmulas con respecto a los parámetros de un circuito en paralelo, ¿sí? De qué forma se obtiene la corriente en cada resistencia, la corriente total, el voltaje en cada resistencia, así como la resistencia equivalente en un circuito en paralelo. Pasemos a un ejemplo. En este se tienen cuatro resistencias conectadas en paralelo a una fuente de alimentación de 120 volts y los valores en la resistencia serán 20, 30, 60 y 25 ohms respectivamente. De aquí vamos a calcular la resistencia equivalente del circuito, la corriente en cada resistencia así como la corriente total y el voltaje en cada una de las resistencias. Realizamos nuestro diagrama con las cuatro resistencias conectadas en paralelo y aplicamos la fórmula de la resistencia equivalente que nos dice que es la inversa de la sumatoria de las inversas de las resistencias.
y esta nos da un total de 7.163 ohms. Para el valor del voltaje tenemos que el voltaje total es igual para las cuatro resistencias debido a que están conectadas en paralelo, ¿sí? Y de aquí determinaremos la corriente a través de la ley de Ohm. Entonces en este caso para la corriente 1 tenemos 120 entre 20 y nos va a dar igual a 6 amperes. Para la corriente 2 nos va a dar un total de 4 amperes. La corriente 3 va a ser igual a 2 amperes y la corriente 4 va a ser igual a 120 entre 25 igual a 4.8 amperes. Para el cálculo de la corriente total tenemos que es la suma de las corrientes y esta va a ser igual a 6 más 4 más 2 más 4.8 nos dará un total de 16.8 amperes. Y de igual manera vamos a calcular la corriente total por medio de la fórmula de la ley de Ohm, que dice que I total es igual a V total entre R total, ¿sí? Aquí sustituimos los valores y nos da un total de 16.75 amperes. Y esta también es una forma de comprobar que nuestra corriente está bien calculada. Bien, esperando que este tema haya sido de su agrado, les reitero mi agradecimiento y espero que les sea de gran utilidad. Por su atención, muchas gracias.